Reflexiones desde el Consejo. Tenemos que darnos cuenta que ninguna persona merece ser víctima de desaparición forzada y que ninguna persona merece ser una madre o una hermana o una esposa o una hija que tenga que ir a buscar en fosas a sus seres queridos. La causa de las mujeres buscadoras y cómo el Poder Judicial de la Federación las escucha y acompaña. De ello hablará la magistrada de circuito, María Emilia Molina de la Puente. Amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería, me da muchísimo gusto saludarles. Les recordamos que estamos en la segunda temporada de este podcast. Ya saben, nos pueden seguir por Spotify y también ahora por YouTube. Es importante destacar que el propósito de este podcast ha sido verificar, confrontar la información que recibimos desde diferentes medios y conocer directamente el quehacer de la Judicatura Federal para construir así nuestra propia opinión con plena libertad. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar y agradecerle estos minutos a la magistrada de circuito María Emilia Molina de la Puente, que pertenece al 7º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, con quien hay mucho que platicar. Pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en un tema delicado y muy doloroso, sin duda, para miles de familias en el país, el fenómeno de las madres buscadoras. Pero antes que nada, bienvenida a estos micrófonos, magistrada. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrir los micrófonos, el espacio para tratar este tema tan delicado, pero también tan importante para nuestra sociedad y para la judicatura. Pues gracias nuevamente. La magistrada Molina de la Puente es una reconocida mujer activista en favor del movimiento feminista, además de que preside la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras, directora regional de Igualdad de Género en el primer circuito de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, ya entrando en materia, magistrada, México vive un momento muy complicado de inseguridad y violencia y en este contexto pues se registran miles de personas desaparecidas cuya ausencia, pues ya lo comentábamos, ha provocado dolor, ha roto familias. Entonces, en este sentido, quisiéramos ver desde la perspectiva de juzgadora cómo visualiza este fenómeno de los desaparecidos en México que ha generado este gran movimiento de madres buscadoras. Gracias. Pues sí, como lo comentas, Luzma, es un fenómeno que como sociedad no podemos desconocer porque no solo ha roto a las familias directamente afectadas por desaparición de personas, sino que ha lastimado y sigue lastimando de manera permanente a toda la sociedad. Es un dolor de pronto callado o que medio escondemos porque es, creo, tan doloroso que preferimos a veces no verlo, no tocarlo, pero como juzgadores y juzgadoras también es un tema que nos ha estado impactando y ha crecido el impacto desde la perspectiva que cada vez más se utilizan formas legales y jurídicas para atacar este problema y específicamente a quienes somos personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación a través de dos grandes mecanismos, uno el amparo, el llamado amparo buscador, que ya platicaremos ahorita en un ratito, y por otro lado la declaración especial de ausencia en caso de personas desaparecidas. El movimiento el llamado de madres buscadoras, yo le llamaría más de mujeres buscadoras porque no solamente son las mamás las que buscan, hay muchos colectivos que están conformados por las hermanas, por las parejas, es decir, lo que sí tiene como un componente común y luego habría que analizar cuál es la razón de este impacto diferenciado también en quienes buscan, es que la gran mayoría de las personas que buscan a los desaparecidos son mujeres y que son mujeres que son las madres, que son las hermanas o que son las parejas o que son las hijas de las personas desaparecidas y creo que eso nos tiene que impactar al Poder Judicial de la Federación de una forma muy empática
y que entendamos cuál es nuestra función y lo que se espera de nosotros por esta parte de la sociedad, de toda por supuesto, pero en esta parte específica con este gran dolor y estas problemáticas muy específicas del fenómeno de personas desaparecidas, y que como personas juzgadoras tenemos que cambiar nuestra forma de ver también la judicatura y también nuestra función. Las experiencias que yo tuve como jueza de distrito en estos temas y las experiencias que he tenido ahora, sobre todo desde la presidencia de la asociación, conversando y teniendo actividades con ciertos colectivos y ciertas víctimas indirectas de este fenómeno tan terrible, ha cambiado mi forma de ver la función jurisdiccional, ha cambiado absolutamente mi forma de entender la gran responsabilidad que el Estado mexicano pone en manos de cada una de las personas juzgadoras, y cuando vemos a los ojos a las personas que confían en una persona juzgadora como última esperanza para resolver un gran dolor, creo que es cuando tenemos que darnos cuenta que lo que el Estado mexicano puso en nuestras manos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa en cualquier otro tema, claro, pero en este caso que impacta de tantas y diversas formas a toda una familia y a toda una sociedad, una colectividad, creo que es mucho más claro, y en lo personal a mí me ha cambiado la forma del acercamiento a la justicia y de la impartición de la cual soy parte. Claro, pues no está nada solas. Justamente la judicatura está asumiendo un papel importante, como bien lo mencionas, y en el marco justo de los derechos humanos y también a la luz de nuestra Constitución, ¿cómo encuentra esta lucha? ¿Cómo se puede inscribir esta lucha que han emprendido las madres o las mujeres buscadoras? O sea, ¿hay digamos que un paraguas legal, jurídico que las acompañe? Es que es un gran problema. El tema de personas desaparecidas, además de que impacta, insisto, en muchos aspectos, lo que es cierto es que a las mujeres que buscan no están legitimadas constitucional y legalmente para buscar, porque finalmente la búsqueda no corresponde a las familias o a las víctimas indirectas, constitucional y legalmente. A quien corresponde la búsqueda es al Estado mexicano, y el Estado mexicano, y hay que decirlo así, no es el único Estado, pero estamos hablando de México, el Estado mexicano ha incumplido en esta obligación de búsqueda, en otras que están relacionadas con el tema de búsqueda también, o de desaparición, pero en el tema específico de búsqueda, el trabajo de las mujeres buscadoras es un trabajo que sustituye a las facultades que no ejercidas de las autoridades, o ejercidas de manera parcial o deficiente. Es decir, desde mi perspectiva y de la perspectiva jurídica, que lo ha dicho además organismos internacionales, lo han dicho organismos nacionales también, es una actividad que no debería estar haciendo ninguna víctima indirecta, sino que las víctimas indirectas deberían estar protegidas no solo por la legislación, sino por la actividad efectiva de cada una de las autoridades, donde por supuesto circunscribo también al Poder Judicial de la Federación, y que, como lo has dicho, estamos haciendo cosas que sin lugar a dudas siguen siendo insuficientes, porque el problema es demasiado grande y la expectativa de las mujeres que buscan respecto de la actividad de cada una de las autoridades, pero específicamente las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, es muy grande, y todavía no llegamos a hacer todo lo que esperan que hagamos, y que la ley también nos da las facultades para hacerlo. Pero es bien importante lo que mencionas, porque justo ustedes están asumiendo como Poder Judicial esta gran responsabilidad, pero hay una ausencia de acción, ¿no? De los 3 niveles de gobierno, tanto federal, estatal, local. Vemos que hay entidades que son bastante ya reconocidas por esta situación. Me parece que es Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México. Sin embargo, en todo el país esta cuestión de desapariciones se ha vuelto pues desgraciadamente en un fenómeno muy, muy duro. Ahora que hablabas de que tú has acompañado, has estado cercana a las madres y las mujeres buscadoras, ¿qué es lo que ellas primero llegan a solicitar? Obviamente justicia, pero ¿qué instrumentos para poderlos buscar? Sí, la ley de amparo establece a partir de la reforma 2011 un mecanismo
para que las personas juzgadoras, los jueces y juezas de distrito, se conviertan en verdaderas autoridades buscadoras. Ese mecanismo está en la ley, la ley da amplísimas facultades. Lo primero que busca una mujer buscadora o una familia que busca cuando presenta estos amparos llamados coloquialmente como amparos buscadores, pues es una efectividad de búsqueda. Es lo que no he tenido en otras autoridades, no me han ayudado a buscar, o por lo menos desde su perspectiva no me han ayudado a buscar, o las propias autoridades, yo quejoso estoy diciendo que se llevaron a mi familiar, entonces ¿cómo voy a pedir la ayuda de búsqueda a las mismas personas que yo creo que son los perpetradores? Entonces lo que buscan es cómo un juez, porque constitucional y legalmente los jueces y juezas de distrito son la autoridad con mayores facultades en el país. Sin embargo, como jueces y juezas de distrito, pues también tenemos ciertamente todo el poder de la ley para hacer, ordenar y buscar, pero la fuerza del Estado respecto a la policía, el ejército, la cuestión efectiva de búsqueda, los presupuestos y demás, no corresponden al Poder Judicial. El Poder Judicial puede dar la orden y puede orientar las búsquedas en muchas formas, pero quien tiene que ejecutar, por supuesto, son otras autoridades que la Constitución establece que deben acatar lo que diga un juez o una jueza de distrito. Las personas que llegan a buscar este amparo respecto de la desaparición forzada, lo que quieren es, primero, que se les escuche. Segundo, que se ordene a las otras autoridades, que se les diga que no pueden tener a una persona incomunicada, desaparecida, y que la autoridad no puede cometer este tipo de delitos de una desaparición forzada. Y obviamente lo que pretenden, más allá de encontrar a un culpable, es encontrar a la persona desaparecida. Y entonces creo que las personas juzgadoras tenemos que empezar a escuchar y a estudiar el fenómeno desde muchas aristas, desde la empatía y desde cómo los instrumentos nacionales e internacionales nos permiten tener herramientas para la búsqueda, cómo podemos eficientar las búsquedas, y a veces son cosas muy simples. Te comparto brevemente, cuando yo fui jueza en Coahuila, jueza de distrito, en algún momento lo que implementamos es que nos dieran las mamás, que eran comúnmente las que llegaban a presentar el amparo, que nos pasaran dentro de su comparecencia una fotografía de la persona, del hijo que estaban buscando. Lo incorporábamos a nuestra acta de comparecencia, y era mucho más simple que las personas actuarias fueran y buscaran a alguien, no solo con el nombre, porque era más difícil encontrarlo por nombre, sino con la fotografía, y entonces poder llegar, por ejemplo, a un hospital y decir, han visto a esta persona, porque en más de una ocasión nos sucedió que sí lo encontramos, pero no estaba registrado porque no traía identificaciones y estaba inconsciente. Entonces, con la fotografía, sí, alguna enfermera o alguien del personal podía identificar a alguien que estaba ahí, y entonces podíamos hacer la localización de la persona. Entonces, son a veces cosas que tienen que ver no con lo que dice la ley. Es decir, eso no está en ningún manual aún, estamos trabajando en ello, pero lo que sí está es a veces hasta en el sentido común, pero que tiene que ser a partir de empatizar y de escuchar a las víctimas para poder entender el fenómeno y poder saber desde nuestra altísima responsabilidad cómo podemos ser efectivas como personas juzgadoras en esta parte de la justicia tan importante, que yo creo que en la medida que podamos ayudar a solucionar la problemática, podemos, por supuesto, ayudar a que la sociedad sea una sociedad más en paz, que es a lo que estamos buscando todas las autoridades. Yo no creo que haya una sola autoridad que lo que busque es que la sociedad no esté en paz. Claro. Pero el Poder Judicial de la Federación tiene las herramientas constitucionales para poder hacer mucho más efectivas estas facultades de nosotros y de las otras autoridades, para que la administración de justicia, en las formas que se necesiten dependiendo de cada problemática, puedan realizarse. Pues desde el punto de vista, pues quizá muy personal, uno ve que esa falta de empatía existe en los 3 niveles de gobierno. En el federal, si el federal
ningunea a las madres o a las mujeres buscadoras, obviamente en los estados, pues muchísimo menos. Por eso es que se ha dado este crecimiento de colectivos, ¿no? Y ustedes seguramente son los que están recibiendo todas estas demandas. ¿Se dan abasto con tanta demanda? Sin duda no hay forma de que sea suficiente ni el número de órganos jurisdiccionales, ni las órdenes que se den en cada uno de los juicios para llegar a encontrar a las personas. Lo que sí creo es que la empatía tiene que ver primero con escuchar. Creo que si no escuchamos a las víctimas, y a veces no queremos escucharlas, porque también como personas juzgadoras es muy complejo que escuchemos a todas las personas. Sí. No podemos porque tenemos miles de asuntos. No es que no leamos el asunto, no es que no estemos en la audiencia, es escucharlas en otro ámbito que no sea el judicial, es necesario. Porque también cuando estamos en un juicio, cada quien tenemos un papel. Y ese papel lo tenemos que cumplir. Lo que tenemos que empezar, desde mi perspectiva, es a generar espacios que sean alejados del propio juicio, donde escuchemos qué es lo que está sucediendo. Las críticas, porque eso también es bien importante, que escuchemos con los oídos abiertos y la mente abierta las críticas y poder filtrar qué crítica es real, qué crítica es desde el dolor, que también se vale, por supuesto, y qué parte de esa crítica tenemos que tomarla para mejorar un servicio que es indispensable para el país. Pero si nosotros escuchamos a una mamá, a una hermana buscadora, con sus historias terribles todas, pero con sus historias que no están en el expediente, con las historias del día a día, con su propio sentimiento, con lo que realmente están viviendo, a lo mejor cuando nos llega otro asunto, ya lo vemos distinto. Desde mi experiencia personal, a mí así me pasó, con otras compañeras y compañeros nos ha pasado lo mismo, cómo vamos viendo que hay una persona con muchas otras cuestiones que no están solo en el juicio, que no se trata solo de la desaparición de una persona, sino cómo afecta y cambia la vida y a veces desaparece la vida de toda la familia. Pero creo que el Poder Judicial de la Federación no solo ha trabajado y sigue trabajando en mejorar esta servicio en la impartición de justicia desde los juicios, sino que también el Poder Judicial, y eso hay que decirlo, hemos estado trabajando muy fuerte en hacer estos otros espacios donde nos permitamos dialogar, donde nos permitamos escuchar, pero donde también permitamos que hablen en un espacio donde no es una autoridad con una víctima, sí, sino escuchar. Y eso la ministra Norma Piña ha sido como muy, muy enfática en decirnos, hay que hacer esto porque tenemos que cambiarnos ahora de que nos escuchen a escuchar. Y el estar escuchando, creo, con varios colectivos hemos estado trabajando. Yo he trabajado desde la asociación y en lo personal con varios, pero desde el Poder Judicial de la Federación, desde la Suprema Corte, también estamos haciendo espacios de plática, de capacitación, y creo que a un problema con tantas variables, también se requiere una solución con muchas variables, es decir, muchas soluciones que lleguen a lo mismo. Claro, y en ese sentido, ¿qué papel está jugando la Defensoría Pública en el acompañamiento de estas causas? Y antes que nada, recordarles, amigos, estamos platicando con la magistrada María Emilia Molina de la Puente y, bueno, pues sobre este tema de madres buscadoras. Gracias. Pues bueno, la Defensoría Pública ha estado también muy proactiva en estos últimos años respecto a la atención y acompañamiento de las mujeres que buscan, porque también hemos estado incrementando los casos en que llegan a la Defensoría. No solamente es para ayudarles a presentar, por ejemplo, los amparos buscadores, en algún momento incluso la Comisión Nacional de Búsqueda hizo un manual para ellos, pero también en los procedimientos especiales de declaración de ausencia en caso de personas desaparecidas, en otros litigios estratégicos que tienen que ver con la protección de estadísticas, instituciones que se han armado, porque en los últimos 5 o 6 años se hizo un gran esfuerzo, me parece, en la Comisión Nacional de Búsqueda también
para tener un registro, por supuesto perfectible, un centro nacional de identificación forense, etcétera, que eso nos tiene que ayudar a no dar pasos para atrás, sino al contrario, dar pasos para adelante, y la Defensoría ha estado ayudando en todos estos ámbitos, insisto, el tema de desaparición de personas y específicamente el de mujeres buscadoras. No es un solo problema ni un solo tema, sino que son tantos que se necesita que todos estemos trabajando de manera conjunta, y la Defensoría ha hecho, desde mi punto de vista, un muy buen trabajo. La magistrada Taisia Cruz es también una persona muy sensible y que también ha estado involucrándose en escuchar, y su equipo también, en escuchar a las víctimas indirectas, y en los casos que tenemos de personas que se han encontrado con vida, también a la búsqueda y a la escucha de personas, de víctimas directas que nos pueden dar también una referencia de a lo que se enfrenta una persona desaparecida. Sin duda esto exige la empatía, pero también la mutua colaboración entre autoridades del Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Para que esta lucha no sea en vano. Si recordamos hace algunos meses esta gran estadística de desaparecidos, pues bajó de manera oficial, se determinó que no era tal. Hasta el momento me parece que en el 2022 había una cifra de 100,000 personas. ¿Ustedes tenían alguna cifra aproximada de 22 a la fecha? No, yo creo que es casi imposible que tengamos una cifra. Incluso creo que la cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda no es tan real, porque primero hay muchos casos que no se denuncian. O sea, todo esto tiene que llevar de la mano pues denuncias. No podemos saber si que una persona está desaparecida si no hay una denuncia. Entonces, hay muchos casos que no se denuncian, hay otros muchos casos lamentablemente, de que se encuentran cadáveres o restos humanos de personas que no están denunciadas su desaparición. Tenemos que darnos cuenta también que estos tipos de violencias se interseccionan con otras cosas, y, por ejemplo, tenemos el gran problema de personas desaparecidas que son migrantes. Entonces, a veces no hay denuncias de las personas desaparecidas mexicanas en nuestro propio territorio, pero mucho menos de personas desaparecidas que son migrantes y que seguramente no tenemos un registro de cuándo ingresaron al país todas, y mucho menos de cómo desaparecen. Entonces, creo que hay un subregistro sin duda, pero más allá de los números, yo eso sí quisiera dejarlo acá para que el público lo reflexione. Más allá de los números, así fueran 10 personas desaparecidas que el Estado no está buscando, es una cuestión gravísima. Claro. Una persona desaparecida es algo gravísimo. Si tenemos un problema ya sistemático de muchísimos años, porque esto no es un tema que haya empezado ayer, el caso Campo Algodonero es una sentencia que deriva de desaparición de personas. Y ahí es donde nos empieza a dar la Corte Interamericana ciertos parámetros para cómo debe atenderse el tema de personas desaparecidas en sus denuncias y en sus búsquedas. Entonces, yo creo que esto es un tema que México ha estado sufriendo muchos años, pero que sin lugar a dudas debe haber esta comunicación y colaboración entre autoridades, porque, insisto, no se trata de quién brilla más, porque no podemos brillar en un escenario tan terrible. Lo que necesitamos es encontrar una solución conjunta, porque el Estado mexicano estamos representados por todas las autoridades, y el Estado mexicano tampoco solamente somos autoridades. El Estado mexicano somos las autoridades, sin duda, con la responsabilidad que constitucionalmente nos toca, pero también es la sociedad, también son las ONGs, también son los organismos internacionales que nos están vigilando, etcétera. Entonces, el Estado mexicano tiene una responsabilidad ante este problema, ante este fenómeno, ante estas mujeres que buscan, y tenemos que hacerlo colaborando entre autoridades para buscar una solución. Acá no se trata de buscar quién es el culpable, eso creo que es tema de otro tema. Así es. Pero lo primero que se necesita es encontrar a las personas desaparecidas, por un lado, y por otro lado, buscar soluciones para que dejen de desaparecer. Porque claro, se encuentran 50 en una fosa, pero desaparecen 500. Y entonces la estadística está moviéndose permanentemente. Por eso creo que no puede haber un número como muy realista, pero, insisto, esto es mucho más allá que un número. Necesitamos generar, desde cada una de nuestras competencias, por supuesto, mecanismos mejores, formas mejores para que solucionemos el problema y prevengamos el problema.
Yo Eso creo es muy que importante. tenemos que hablarlo y seguirlo hablando, y por eso agradezco mucho este espacio. Pues justo ahorita ya estamos llegando al final de la charla, que da para más, porque como bien dices, se intercala con otras circunstancias, son muchas variables, pero sí para dejarle a nuestra audiencia de Reflexiones desde el Consejo una conclusión, algo que agregar. Ha sido muy clara esta conversación, pero algo que se le quede en la mente y en el corazón a la gente que nos escucha y nos está viendo. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta como sociedad, cada uno de los integrantes de esta sociedad, que el fenómeno de personas desaparecidos no es un fenómeno que sea ajeno a cada uno de nosotros. Al contrario, es un fenómeno que incide en la vida de todas y todos, es un fenómeno que no podemos despreciar porque tarde o temprano o de alguna u otra forma nos está impactando. Cuando nuestras hijas o nuestros hijos salen con el miedo de si los pueden desaparecer. Nuestras hijas y nuestros hijos y nosotros tenemos personas desaparecidas cercanas, y esos dolores impactan en una vida que no puede ser una vida como la que deseamos en una sociedad. Debemos empezar a entender que es un problema que nos atañe a todas y a todos. Tenemos que comenzar a darnos cuenta que no podemos seguir revictimizando o justificando un delito que es un crimen que no hay forma de que se justifique. No podemos seguir diciendo en algo andaría, será culpable alguien más. Eso no podemos seguirlo diciendo. Tenemos que darnos cuenta que ninguna persona puede desaparecer a otra, y mucho menos una autoridad. Tenemos que darnos cuenta que ninguna persona merece ser víctima de desaparición forzada, y que ninguna persona merece ser una madre o una hermana o una esposa o una hija que tenga que ir a buscar en fosas a sus seres queridos. Ninguna persona, ni de este ni de ningún otro país, merece eso, porque el Estado debe proteger que no suceda, y el Estado estamos obligados a buscar soluciones para el problema que ya existe y para evitar que siga creciendo. Muchísimas gracias. No, al contrario, qué importante mensaje desde la Judicatura nos estás dando. Es la magistrada María Emilia Molina de la Puente, que te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Al contrario. Amigos, así concluimos este episodio de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que forma parte del canal CJF Informa de Spotify, ahora también por YouTube, en la cuenta @CJFMX. La invitación para que nos sigan. Si les gustó este podcast, si les gustó esta charla, compártanla, platíquenla, hagamos la conversación con información verídica. Visiten el sitio de Sala de Prensa del Consejo, cjf.gov.mx, y síganos por todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.